Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en uno de los encuentros Actinver. Tenemos hoy la fortuna de contar con nosotros con Diego Tarraz, director de Asset Management. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar de vuelta aquí en este espacio de Encuentros Actinver. Un saludo fuerte, Paco. ¿Cómo estás? Bien, Diego, espero que todo nuestro auditorio se encuentren bien de salud. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Si me haces favor de pasarle a la siguiente lámina. Este fondo, vamos a platicar un poquito de los antecedentes de este fondo. Este fondo estamos estrenando imagen. Esto es parte de lo que estamos haciendo hoy para cada uno de nuestros fondos. Este fondo oportuno de retorno absoluto, pues nace en el año pasado, por ahí de marzo. Ahorita vamos a platicar. Y bueno, es uno de los pocos que tenemos, si no es el único, de lo que es retorno absoluto. Este es un concepto que creo, esperemos con esta plática, pues quede muy claro, ¿no? Porque hablamos mucho de la diversificación a veces, pocas veces, yo diría a veces de los efectos, las consecuencias. Y creo que el concepto de retorno absoluto, pues a veces es difícil de entender y muchos fondos que hoy en día, digamos, presumen algo, pues después vemos que realmente no son lo que dicen ser, ¿no? Esto es muy típico cuando tenemos pues mercados a la alza de forma tan consistente, etcétera. Pero esto, bueno, lo trataremos más adelante. Vamos a la siguiente lámina, Diego, y si me permites aquí empezar con este concepto de retorno absoluto. Mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una cosa es el retorno relativo, que creo que es lo que la mayoría de los productos son, ¿no? Y básicamente tiene que ver, pues, cuando tiendes a seguir la tendencia de un solo activo, ¿no? O cuando juntas varios activos, pero al final del día no te puedes desligar de las tendencias de estos. Estos tipos de productos muchas veces están definidos en función de un benchmark. Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, lo más sencillo a lo mejor es un fondo que invierte en un mercado de capitales, ¿no? Estos fondos pasivos pues siguen a los mercados al alza, hay ajustes cuando se ajustan los mercados, pero al final del día pues poco pueden hacer en términos, ¿no? De ligarse a veces de ciclos de baja de mercado. Y en el caso del retorno absoluto, no necesariamente tenemos esto, ¿no? Si vemos la gráfica del lado derecho, pues no quiere decir que estén totalmente correlacionados, pero sí, como veremos más adelante, y esto es lo que más me ocupa, es que de repente los ciclos son muy duraderos y empezamos a generar tesis, pues que a veces parecen mágicas, ¿no? O sea, de que este ciclo no se va a acabar por tal o cual razón, y nos olvidamos que a veces, aunque sean periodos muy prolongados, pues los mercados respetan los ciclos y tarde o temprano, ¿no? Las cosas regresan a una realidad. ¿Qué opinas de esto, Diego? No, de acuerdo contigo, Paco. La verdad es que típicamente eh, una diferencia grande entre el retorno absoluto y el retorno relativo es que el retorno absoluto trata consistentemente de proteger capital, ¿no? De tener una estrategia de acumulación constante en el tiempo. Tiene mecanismos para restar volatilidad, que es la manera en la que mejor se puede proteger capital en el tiempo. Y también es importante entender que en diferentes periodos de tiempo, por ejemplo, en mercados alcistas sostenidos, intensos, es complicado esperar que un fondo de retorno absoluto esté entregando resultados por arriba de índices globales, ¿no? Pero es en el tiempo donde empieza a distinguirse un fondo de retorno absoluto, ¿no? Donde empiezas a encontrar cambios en los ciclos, cambios en las tendencias. Ahí es donde el fondo absoluto puede, o la estrategia de retorno absoluto puede ser mucho más competitiva, ¿no? Siempre hemos creído además que en el tiempo es donde más hay evidencia de que estos mecanismos funcionan, ¿no? Vean, la gráfica es muy clara ahí, el retorno relativo es, me fue mejor en la mala época y me fue, o sea, perdí menos dinero en una caída y gané más en una subida. Y en el retorno absoluto más bien es de manera consistente generar retornos en el tiempo. Correcto, Diego. Y bueno, más adelante veremos un poco cómo se llega a esto o cuáles son la mecánica detrás.
Y tu siguiente lámina, Diego, creo que ejemplifica muy bien esto. Si nos pudieras platicar un poco de este, pues breve tiempo que el fondo ha estado en operaciones. Aquí ya tenemos bastante información de lo que ha hecho o cómo ocurre esto, ¿no? De acuerdo. Aquí lo que tratamos de ejemplificar es desde el inicio de la estrategia de Oportuno, el 27 de marzo de 2020, que además fue un momento muy interesante para construir una estrategia de inversión. Si se acuerdan, hace alrededor de 16 meses, más o menos, 15 meses, en marzo del año pasado, estábamos justo al principio del cierre de las economías globales, ¿no? Bueno, de las economías de todo el mundo en realidad. Inicia ese periodo de aislamiento, cuarentena de 3 meses, ¿no? Los mercados venían de una corrección pues, muy fuerte, de las más fuertes que habíamos visto en los 10 años, últimos 10 años. Entonces, era un momento impresionantemente bueno para construir una estrategia y poner dinero en riesgo en cosas que fundamentalmente se veían muy baratas y que hacía mucho sentido con un estrés en el mercado. De ahí nace la idea de Oportuno, ¿no? Y entonces, lo que trata de ejemplificar esta gráfica justamente es la línea verde, es un índice, déjenme llamarle compuesto, que construimos nosotros, porque típicamente el fondo Oportuno tiene una asignación de 75% hasta 75% en renta variable global, ¿no? Y 25% en renta variable local. Entonces lo que hicimos fue compusimos un índice, ¿no? De 75% Estados Unidos y 25% México, para que tuvieran un reflejo más o menos de esa línea, ese comportamiento, ¿no? De ese índice. Y luego pusimos el porcentaje de liquidez, ¿no? Que ha tenido el fondo históricamente en este año, un poco para que vean cómo usamos, ¿no? Cuál es la eficiencia de ese uso del cash para minimizar volatilidad. Entonces, como pueden ver, del lado izquierdo empieza el fondo con un alto índice de cash, como se podrán imaginar, ¿no? Y empieza a bajar su uso de cash hasta el 30% del fondo, mientras que podrán ver que el índice venía subiendo, ¿no? Venía rebotando de esta corrección tan agresiva que tuvimos hace 16 meses, 15 meses. Y lo que debieran de ver típicamente en un fondo de retorno absoluto o en una estrategia que funciona como funciona nuestro Oportuno, es que esto de alguna u otra manera tiene que ser un espejo, ¿no? Y eso se traduce a lo mejor a una de las variables más sencillas para manejar dinero, que es compra caro, vende caro, compra barato, ¿no? Entonces, y se dice muy fácil, esa es la verdad, ¿no? Pero cuando no lo ves reflejado y cuando no hay un proceso de inversión robusto y sólido, es difícil que ustedes logren ver una imagen como estas, que es un espejo, ¿no? Si la pudieran ver, es inversamente proporcional o se parece mucho. Y esto quiere decir que cuando el mercado corrige, ¿no? Nuestro porcentaje de cash disminuye. Eso quiere decir que compramos las acciones, y cuando el mercado tiene un alza o creemos que potencialmente hay una corrección de corto plazo, el porcentaje de liquidez aumenta, ¿no? Entonces, creo que es muy evidente en las líneas, perdón, las flechas naranjas que indican subidas del mercado, ¿no? Al mismo tiempo van a ver cómo nuestro cash se reduce, lo que quiere decir que llegamos con un monto de inversión más alto a momentos más positivos del mercado, y nos gusta tener una posición de cash o una posición más defensiva cuando hay mayores correcciones en el mercado, ¿no? Esta es la manera en la que nos ayudamos nosotros a gestionar volatilidad y a proteger capital, ¿no? Entre otros más mecanismos, entre una mezcla de activos, que ahorita vamos a platicar de eso, pero el uso del cash en la asignación de riesgo es muy importante para este tipo de estrategias. Es un minimizador de volatilidad, así me gusta verlo a mí, y es la opcionalidad de mantener dinero listo para ser utilizado ante correcciones del mercado. Y las oportunidades, ¿no? Que se van presentando, que aquí estamos viéndolo, digo, en una variante de que son mercados de capitales, pero como veremos más adelante, pues no necesariamente tienen que ser acciones, ¿no? Sino también puede haber otros activos. Ahora, Así es. esta lámina la pongo porque, pues, ahorita que estamos en este ciclo, ¿no? Hay varias conclusiones que a mí me gustaría sacar. Una es, pues de repente creemos, ¿no? Que un mercado, pues por el simple hecho de haber pasado tanto tiempo, pues parecería ser que si hoy le preguntas a alguien la visibilidad hacia adelante del mercado americano,
pues todo el mundo hoy está en el extremo y no visualiza que pudiera ocurrir otra cosa, ¿no? Y como si el mercado americano siempre hubiera sido rentable en cualquier periodo. Y esta gráfica, digamos, resumen, lo que podemos observar es pues que no fue así al caso al inicio de siglo, ¿no? O sea, inicio de siglo XXI, son 20 años, dividí 20 años. Si uno hubiera visto los primeros 10 años, realmente no fueron los 10 años del mercado emergente, perdón, del mercado de Estados Unidos, fueron de los emergentes. Se nos olvida un poco aquella retórica, ¿no? De lo que eran los famosos BRICS, del crecimiento, ¿no? De un mercado mayor por el potencial de la población, etcétera, sus recursos, e incluso hablando de las economías, donde se decía que pues, si había crecimiento, estos mercados emergentes tenían más crecimiento o denotaban mayor crecimiento. Se nos olvida que la bolsa mexicana en ese periodo pues pagó mucho más que el mercado americano, un 582% acumulado contra una década perdida, o sea, hoy sería un poco increíble pensar en esto, del Standard & Poor's 500, que en esa misma, digamos, periodo pagó un 22%. Esto es en términos de pesos. Y si vemos los commodities, pues un 82%. Ahora, si nos centramos en los últimos 10 años, la historia es totalmente, ¿no?, inversa. Vemos un mercado mexicano totalmente apagado, ¿no?, con un rendimiento del 14%, o sea, teniendo su década perdida, y un mercado americano con un 17% compuesto, ¿no?, es decir, un 382%. Casualmente los commodities, ¿no? Pues vemos una baja. Esto es un poco para ejemplificar que en el tiempo cambia mucho pues la rotación de los activos, no nada más es tener renta variable, ¿no? Puede estar cambiando entre regiones, entre países. Es decir, un sola clase de activos, pues parecería ser que no hace el truco de forma consistente. ¿Tú cómo lo ves, Diego? No coincido contigo, creo que más, o sea, a lo que hace referencia Paco es lo más interesante, ¿no? Si pudieras hacer la sumatoria de esos retornos compuestos en las diferentes décadas, eh, acabas más parecido a retornos relativos, que es justamente la diferencia de poder gestionar portafolios en diferentes clases de activos, premiando una asignación de baja volatilidad y protegiendo capital, ¿no? No permaneciendo únicamente en un solo activo, por más bueno que ese sea, tiene momentos, ¿no? En el tiempo, donde pues claramente los retornos son completamente diferentes. Pues vean la lámina, es clarísima, ¿no? Las décadas perdidas que hizo aquí Paco, me parece increíble cuando ya lo ves en una métrica de 10 años, entender cómo distintas clases de activos han dado rendimientos tan diferenciados en el tiempo, ¿no? Y es básicamente justamente de esos ciclos por los que pasan distintos países, distintos sectores, distintas compañías, ciclos de negocios, ciclos económicos, a los que hay que, a los que hay que adaptarse, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. En realidad, un retorno absoluto o gestionar dinero de manera absoluta se parece más a un proceso de inversión que es adaptativo, como debieran de ser muchos procesos de inversión, y no es predictivo, ¿no? Nosotros no podemos predecir el comportamiento de los mercados desafortunadamente no son lineales, ¿no? Y por tanto los procesos de inversión o un proceso de inversión tiene que tener esta capacidad de rebalancearse y de adaptarse al entorno de mercado para poder ya sea acumular rendimientos en el tiempo, pero sobre todo este mecanismo de protección de capital para evitarse momentos que siempre existen en los mercados, ¿no? Ya pasamos por la crisis del 2008, luego pasamos recientemente, bueno, en 2012 otra vez tuvimos una crisis más aislada en Europa, pero también hemos tenido momentos de mercado de correcciones muy rápidas, muy feroces, de pocos días. Acuérdense ya recientemente el tema del COVID, hace otra vez 15, 16 meses, estábamos hablando de petróleo a precios negativos. Y sonaba Claro. ridículo, pero era ese momento de estrés en el mercado donde todo el mundo sabía que venía un cierre global de las economías y la gente estaba dispuesta a pagarte por almacenar el petróleo, ¿no? Porque sabía que haber una desaceleración económica muy profunda, ¿no? Y entonces
hoy el petróleo está en $70, por ejemplo, ¿no? 15 meses después. Entonces, ese poder actuar, ese poder adaptarse, es lo que hace la diferencia en una gestión como la que tenemos en Aportu. Y bueno que lo mencionas, ¿no? Un poco a mí la tesis de sí, comprar y mantener creo que es, digamos, en ciertos momentos válida, pero también tiene esos bemoles que tú dices, que muchas veces la poca flexibilidad que se tiene en ciertos modelos, pues te permite dejar pasar oportunidades, por decirlo, mexicanas, pues también no pelea. Sí, Paco, te estamos perdiendo, creo que estamos teniendo un poquito de problemas de audio. No te preocupes mientras aquí interrumpo yo. Pero en realidad, también cuando ves, por ejemplo, un ejemplo interesante de este año es que el Standard & Poor's debe de tener un rendimiento acumulado de alrededor del 12% en lo que va del año, en términos de dólares, ¿no? Y cuando ves entre acciones de crecimiento y acciones cíclicas, hay un diferencial de 12 o 13%, ¿no? Hay sectores o hay las emisoras relacionadas a más cíclicas, ¿no? Más relacionadas al crecimiento económico, tienen rendimientos de 17, 18%, mientras que las acciones relacionadas a crecimiento que venían liderando en la última década del año han tenido un desempeño de alrededor de 5 o 6%. Y eso atiende otra vez a la conexión de los ciclos económicos con los ciclos de negocios, ¿no? Veníamos de 10 años de un apoyo de los bancos centrales que nunca antes habíamos visto, ¿no? Un estímulo monetario, fiscal y de todo lo que se pudiera en los mercados donde pues, las acciones de crecimiento se habían beneficiado de una manera impresionante, ¿no? Y las acciones cíclicas más relacionadas al ciclo económico tenían, por ahí cabría muy bien el ejemplo, casi una década perdida, ¿no? Claro. Había una desconexión del ciclo económico con el ciclo de negocios y parece que empezamos a entrar después del COVID y de este cierre, de este reinicio de la economía global, empieza a haber evidencia de un empate en el ciclo de negocios con el ciclo económico y es por eso que las acciones más cíclicas o los sectores más cíclicos alrededor del mundo son los que se han beneficiado de este reinicio de actividades alrededor del mundo. Y hacia adelante no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Perfecto. No sé si regresó el audio. Vamos a la siguiente lámina, sí, Diego. Paco, perdón. Perfecto. Aquí un poco, pues contando esa historia, ¿no? Primer año 2020, y digo, trazando la existencia del fondo, que si bien no tuvo el año, y un poco este ejemplo de ver, pues cómo compara con los índices locales. Como mencionaste muy bien al inicio, no pretende ganarle año con año al índice, ni en el largo plazo, ¿no? Sino más bien la consistencia. Ahí vemos un poco, ¿no? El impulso de lo que fue el año 2020, mercados de 2 dígitos, el fondo registrando 2 dígitos. En el caso del 2021, ya los mercados moderándose más, por lo que acabas de decir ahorita, pero el fondo manteniendo, ¿no? Su rendimiento de 2 dígitos. Entonces, un poco la naturaleza de este fondo será hacia adelante ver más consistencia que el hecho de buscar en un año para este fondo que le gane un índice de mercado o al activo que tenga el mejor desempeño en ese momento, ¿no? Será así, ¿no, Diego? Sí, y se escucha raro, ¿verdad? Decir que nunca le vamos a ganar al índice, pero en realidad es Correcto. que, a ver, el objetivo de esta estrategia es, otra vez, de manera consistente generar, ahorita vamos a la parte de volatilidad, pero esta cartera tiene una volatilidad menor a los índices, ¿no? Si no, no haría sentido que estuvieran ustedes sentados y yo diciéndoles que, oye, no voy a ganar al índice, pero tengo la misma o más volatilidad, ¿no? Eso sí no hace sentido. Entonces, lo que hace sentido es tener una gestión con menor volatilidad, ¿no? Entonces, a nivel estadístico, hace sentido que no des los mismos rendimientos, pero tengas una menor volatilidad. Y lo que sí es que en el tiempo, cuando te pones a ver las correcciones históricas grandes de los mercados, y déjenme remitirme otra vez a la de 2008, a la crisis financiera global,
El Standard & Poor's estaba alrededor de 1,200 puntos. El mínimo del Standard & Poor's fue 666 o algo así intradía. Eso fue una corrección de 50%, ¿no? Cuando tú tienes un activo que corrige 50%, no necesitas otra vez 50% para regresar, ¿no? Y creo que eso a lo mejor pudiera sonar muy evidente. Pero como tu base se hace mucho más chica, necesitas pues, un retorno adicional al 50% para recuperar tu base, ¿no? Entonces, si logras en esas épocas proteger capital y proteger tu base, haces un diferenciador en el tiempo gigante, ¿no? Si un año de menos 50% en los activos, digo, es difícil pagar rendimientos positivos o cero en esos años, pero si logras perder menos 10, menos 7% en esos años, entonces tu base de diferencial por el resto de la vida de la estrategia va a ser una diferencia muy, muy grande. Y ahí es donde justamente se despega y ahí vas a ver, o sea, debieran de ver que ahí sí le vamos a ganar en todas las métricas a los índices de largo plazo. Correcto, Diego. A ver, veamos un poco de cómo se hace esto en el fondo, ¿no? Si bien dijimos en el año 2020, y aquí un poco que nos platicaras de esto, porque combinas varios conceptos que a veces los encontramos aislados en algunas estrategias de algunos fondos. O sea, la parte macro, la parte fundamental, el efecto psicológico y también lo que mencionabas ya, una visión de lo que dabas hace un momento del precio, ¿no? ¿Cómo llegas a esta determinación de los precios de entrada y salida a la hora que inviertes? Y todo esto centrado en el factor riesgo de estar siempre monitoreando, ¿no? Esa parte de la volatilidad y riesgo. Así es. Esto es nuestro proceso de inversión para la estrategia, para el manejo de la estrategia de Oport. En realidad es un proceso de inversión que se ha ido integrando pedazos o cosas que nos gustan de distintos procesos de inversión. Es un licuado, si le pudiera decir yo, de muchos años de entender mercados y de aplicar un proceso de inversión que sea robusto y que sea consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, no nos gusta, como yo les decía, ver una sola variable, porque al ser los mercados tan cambiantes y tan multivariable en su comportamiento, tenemos que integrar todo, ¿no? Si no integramos todo y no le damos un balance, que el balance es el riesgo, ¿no? Mucha gente siempre me dice, oye, pero ¿cuánto le asignas a cada una de las variables? No, es que no hay una asignación fija, ¿no? Porque como no controlamos y no predecimos los mercados, en base al riesgo vamos entendiendo cuál de las variables es más importante en ese momento del tiempo. Entonces, lo que hace este proceso es tratar de fijarse en la parte, en estos 4 pilares, el macroeconómico, el fundamental, el psicológico y el precio. En la parte macroeconómica, como nos gusta ver o como creemos que mejor podemos anticiparnos a cambios en el ciclo, es crecimiento e inflación, ¿no? Típicamente tienes 4 comportamientos económicos en el tiempo, donde puedes tener inflación acelerándose con crecimiento acelerándose, inflación desacelerándose con crecimiento acelerándose, inflación desacelerándose con crecimiento acelerándose e inflación desacelerándose con crecimiento acelerándose. O sea, una matriz de los 4 comportamientos probables, ¿no? Y en cada uno de estos momentos del mercado, o de estos periodos de los ciclos económicos, diferentes cosas funcionan, ¿no? En un entorno de alta inflación y alto crecimiento, como en el que estamos el día de hoy, funcionan muy bien, digo, claramente los activos de riesgo, los activos más cíclicos, funcionan bien los materiales, funcionan bien las financieras, no funcionan las tasas de interés. Entonces, claro, traten de verlo en el retrovisor y es lo que está pasando hoy, ¿no? Las tasas de interés no han sido un buen activo para estar invertido. Los activos cíclicos, como ya les comenté al principio, han sido pues, los mejores rendimientos en lo que van del año en este momento. El oro no funciona tampoco en este momento del mercado y ha sido un mal momento para el oro. Entonces, lo que hacemos es tratar de ubicar esas tasas de cambio entre crecimiento e inflación con distintas lecturas de diferentes variables que tenemos para ubicarnos en qué momento, en qué punto del tiempo estamos. Y una vez que sabemos eso, entendemos qué funciona o qué activos tienen mayor probabilidad de funcionar bien. Parece que esa es la parte más importante que vemos en la parte macroeconómica. Luego en la parte fundamental, si nos viéramos, o sea, en la parte de acciones, como ustedes saben, Oportuno es un fondo
más del lado de una gestión de acciones que compone diferentes clases de activo, pero sobre todo es una gestión y una estrategia basada en acciones, en renta variable. Entonces, en la parte fundamental nos gusta fijarnos en lo que típicamente se fija a todo el mundo, que son flujo libre de efectivo, retorno sobre capital invertido, precio-valor en libros, valor fundamental valor, EV entre EBITDA, precio-utilidad, en fin, ¿no? O sea, me parece que las métricas más normales en la parte fundamental y las vemos desde el punto de vista relativo y absoluto, ¿no? ¿Cómo se ven relativas a su historia, ¿no? ¿Se ven baratas, se ven caras? Y cómo se ven de manera absoluta, ¿no? Si puedes encontrar compañías que cotizan a 3 veces EBITDA con flujos de efectivo o con flujos libres de efectivo del 10, 12%, ¿no? Difícilmente una de ese tipo de compañías tiene un riesgo de quiebra y estás llevándote utilidades a 3 años, entonces de manera absoluta lo que más hace sentido. Pero si dentro de ese universo o dentro de ese sector hay 10 compañías que están a 1.5 vez y la tuya está a 3 veces, pues tal vez no es la mejor decisión, ¿no? Entonces hay que componer un poco la parte fundamental desde el punto de vista de múltiplos, es como la vemos nosotros. Nos gustan mucho las empresas altamente generadoras de flujo de efectivo, ¿no? Es difícil ver una empresa quebrar que genere flujo de efectivo. Típicamente las empresas que quiebran son aquellas que están en una etapa o de mucho crecimiento y por lo cual el flujo de efectivo se ve reducido porque se reinvierte, pero si esa reinversión no está reflejada en un retorno de inversión o un retorno al capital invertido alto, pues digo, te da una impresión de qué tan buena es esa gestión de la compañía, ¿no? Por ejemplo. Y luego, típicamente también en los múltiplos, el histórico te diría un poco que 2 desviaciones estándar sobre la media es difícil que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú ves un activo que tiene, déjame llamarle precio-valor en libros, la media es 1, ¿no? Y tienes 2 desviaciones estándar en 2.5 y ¿no? Entonces, que si está en 2.5 en algún momento del tiempo empieza a visualizarse como cara, y sobre todo es cuánto tiempo puede permanecer ahí, ¿no? Y entonces típicamente usamos 2 desviaciones estándar sobre las medias de distintas ventanas de tiempo para empezar a definir qué es caro y qué es barato desde el punto de vista fundamental, ¿no? Hay que siempre ajustar los múltiplos a crecimiento, pero lo más sano desde el punto de vista de evaluación es siempre ver el valor de la compañía hoy. ¿Cuánto vale una compañía hoy? ¿No? Oye, es que esta compañía crece al 20%, entonces si la ves dentro de 2 años se ve 40% más barata, ¿no? Bueno, pues, a mí me gusta entender cuánto vale hoy, ¿no? Y así puede hacer un acercamiento más efectivo a tratar de conseguir buenas compañías con descuentos en el tiempo. Y qué bueno que mencionas eso porque... Sí, Paco. Perdón que te interrumpa. Qué bueno que mencionas eso porque se habla de repente, ¿no? De burbujas de los mercados, ¿no? Se habla de valoraciones excesivas y creo que en el caso, digamos, de estos múltiplos que tomas y este approach, pues muchas veces a lo mejor no estás en el sector más sexy, ¿no? Pero sí estás en el sector más rentable, ¿no? Y tarde o temprano creo que el mercado reconoce eso sin dejar de pasar oportunidades a veces, pues hay que estar, tú tienes aquí el aspecto psicológico, ¿no? Tampoco eres un value investor 100%, o sea, hay momentos del mercado que pues tienes que dejar, aunque sea con múltiplos altos. ¿Es correcto, Diego? Así es, porque digo, siempre dependiendo del entorno donde estés, pero claro, Paco, pues por ejemplo, en la parte psicológica, el apetito por riesgo es, como nos gusta verlo, es la prima por tomar riesgo. ¿Cuánto te paga tomar riesgo? ¿No? Esa es la manera más sencilla que yo lo veo y muchas veces este ejercicio, como se hace, es tratar de sacar un rendimiento a los múltiplos de los que platicaba, ¿no? Entonces, haces un inverso al múltiplo y tienes una especie de rendimiento a tu activo, ¿no? Y a ese rendimiento le tendrás que sumar una prima de riesgo y sobre eso es lo que puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces ese apetito por riesgo está basado en esa prima, ¿no? Que esa prima pues básicamente es una fórmula muy sencilla de Equity Risk Premium. Y luego en el comparativo, que a lo mejor es caro histórico, pero tienes tasas de interés en cero, ¿no? De manera relativa
hace sentido, aunque a pesar de que los mercados estén caros, alocar capital de manera igual y más defensiva, pero seguir alocando capital a mercados en riesgo, ¿no? El Standard & Poor's, por ejemplo, hemos tenido una etapa de un momentum sostenido de evaluación muy, muy fuerte. 23, 24 veces precio-utilidad, veces conocidas precio-utilidad, durante un buen periodo del tiempo de los últimos meses, ¿no? Y eso típicamente no se mantiene en el tiempo. En un ambiente de tasas de interés subiendo, se imaginarán que esa prima de riesgo, si los múltiplos permanecen en donde están, esa prima de riesgo empieza a incrementarse, ¿no? Y entre más caro el múltiplo, estás exigiendo una menor prima de riesgo, ¿no? Que eso es como nos gusta verlo nosotros. Entre más caro el múltiplo, tu prima por riesgo debe de ser más grande. Tú le debes de exigir al mercado una mayor prima por riesgo cuando los mercados están caros, y cuando están baratos, no les debes exigir una mayor prima por riesgo, porque ya tienen un descuento efectivamente los activos en ese momento, ¿no? Y ahí es donde la psicología justamente juega en contra, y por eso por eso nos remitíamos a la gráfica del cash. De lo que tienen que esperar es que se vea como ese inverso, ¿no? Donde si un activo tiene una corrección importante, antes de caer en el pánico, lo que tendrías que hacer es entender que ese activo, ya la exigencia por una prima de riesgo debe de ser baja, porque ya tuvo un descuento importante en su valor. Mientras que en un activo que constantemente se aprecia y se aprecia y se aprecia, la gente psicológicamente se siente muy tranquila, ¿no? Y le exige una prima de riesgo muy baja, cuando debiera de ser justo al revés, ¿no? Debieras exigir una prima de riesgo mucho más alta a un activo que ha tenido un comportamiento o fundamentalmente se ve caro, ¿no? Ok, y si me permites en tu último vector, que es el de precio, pasemos a la siguiente lámina, porque creo que ahí la abrí un poco más, porque un poco de los conceptos que mencionaban, ¿no? O sea, que es un poco de entender esto, que es el momentum y que es la reversión a la media, ¿no? Sí, y creo que este es el pilar, y ojalá lo logre transmitir así, pero es justo el diferenciador entre retorno relativo y retorno absoluto, ¿no? Yo les podría decir que retorno relativo es momentum y retorno absoluto es reversión a la media. Hay básicamente en la parte de precio, y esto es algo que es sumamente competido entre administradores, entre procesos de inversión. Es una decisión muy mixta si la gente le cree al precio o no le cree al precio, ¿no? Y de ahí se deriva el análisis técnico, y los que creen en análisis técnico y los que no. A mí se me hace muy complicado no leer precio, ¿no? El precio es la variable que de manera más eficiente descuenta toda la información y la transmite en un movimiento, ¿no? Entonces, no leer precio es no entender al mecanismo más eficiente del comportamiento de un activo, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante. Y básicamente hay dos estrategias en el comportamiento de precios. Uno es momentum, ¿no? Que son tendencias de alza, tendencias de baja, ¿no? Muy claras, pero mercados sobre todo sostenidos. Ahí, como lo definimos, es que en realidad ahí en una estrategia de momentum podrías comprar caro para vender más caro, ¿no? No hay una diferenciación entre qué punto de la tendencia estás mientras puedas comprar caro para vender más caro, lo cual es para mí complicado de llevar a cabo. Y si no, pues, tratar de vender barato para comprar más barato, ¿no? Mientras que en la reversión a la media es lo que tratas de encontrar es una desconexión entre el precio y el fundamental, que es justo lo que nosotros hemos tratado de platicarles a ustedes aquí como nuestro concepto de volatilidad un poco, ¿no? Es esa desconexión donde el fundamental y el precio, por pánico, por una serie de factores externos, hay un estrés en los mercados, entonces te desconectas entre el precio y el valor real de una compañía, ¿no? Encontrar compañías abajo de valor en libros, en momentos de estrés, los vimos en las líneas aéreas, los vimos en compañías de logística, vimos ajustes importantes en los aeropuertos recientemente, etcétera, 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 ¿no? Ahí es donde hay un espacio para actuar y tratar de monetizar esa volatilidad. Históricamente los activos revierten a la media, ¿no? No hemos encontrado hasta el día de hoy un activo,
con historias largas, ¿no? Un activo que consistentemente se aprecie en el tiempo, cuando ves, siempre revierten a la media, y a pesar de que pudieran tener una tendencia alcista consistente en 100 años, tienes espacios y ventanas de tiempo donde hay correcciones muy grandes, y esa es justo esa reversión a la media donde entendemos. Y lo que te ayuda a la reversión a la media es a comprar barato y a vender, por lo menos en valor justo, ¿no? Si un activo que está caro revierte a su media de evaluación, hay un margen de seguridad para poder comprar este activo barato y venderlo por lo menos en valor justo, ¿no? No necesariamente en el máximo, sino por lo menos tienes ese margen de seguridad de comprar un activo a descuento y venderlo en valor justo. O un activo sobrevaluado, poder venderlo caro y después recomprarlo mucho más barato, ¿no? Después de que el mercado reconozca que un activo históricamente no permanece caro en el tiempo, ¿no? Entonces es esperar ese momento donde los activos corrigen y encuentras un espacio en la evaluación para poder comprar más barato. Y yo te diría, Diego, que parte de lo que me gusta de esta tesis que estás aplicando en Oportuno es precisamente, no sé si nos escuchamos ahí. Sí, Paco. Sí, precisamente el hecho de que tú como manejador estés muy consciente de estas dos tendencias, ¿no? O sea, he visto grandes manejadores a lo mejor perder grandes oportunidades, pues porque se categorizan como inversionistas de valor, ¿no? Y bueno, es válido, es una tesis, ¿no? Pero hay momentos en que el valor no ha pagado. El valor en caso del mercado mexicano apenas empieza a reconocerse y durante 10 años, pues ahí vimos un poco. Había empresas de valor, pero no se destapaba ese valor. Y el hecho de tener estas dos y que tú estés consciente, por lo menos estás buscando las oportunidades en el mercado en estos dos espectros, ¿no? Que a veces el mercado no está claro en cuál de los dos fijarse, ¿es claro? Sí. Me parece que la ideal es pues, tratar de componer parte de las dos, ¿no? Yo soy de la generación que nos tocó pues, al principio de nuestras carreras la crisis financiera global, y de ahí viene una generación también, porque siempre después de que explotan las burbujas, los inversionistas de value, como los defines tú, Paco, y así son, ahí es cuando mejor comportamiento tienen, ¿no? Porque pues, cuando tienes activos baratos y hay una corrección importante en los mercados, no es que estos no sufran, ¿no? Claramente sufren, pero sufren muchísimo menos que los activos que están caros, ¿no? Y creo que es muy evidente decirlo. Pero siempre después de las burbujas, el value sale a relucir, ¿no? Entonces, después de esta crisis tan fuerte de 2008, la generación mía, la mayor parte se volvieron inversionistas de value, porque después de una crisis tan fuerte, lo que decías es, si estoy en value toda mi vida, no me va a pasar lo del 2008 voy a poder proteger capital de una manera más eficiente. Lo que pasa es que si solo te quedaste siendo un inversionista de value después de 2008, te fue fatal, ¿no? O sea, fueron los 10 años constantes de un momentum importante, fuerte y sólido de los mercados de capitales del mundo, donde había tendencias y encontramos tendencias de largo plazo muy sólidas, con rendimientos muy impresionantes, ¿no? Rendimientos compuestos de arriba del 10% en la última década en Estados Unidos. Entonces, si solamente te quedaste en el mundo de value, pues literal te perdiste una super década, ¿no? Entonces me parece que hay que combinar siempre estas dos, ¿no? Pero sí desde un punto de vista donde preferimos, estamos orientados en la parte fundamental a tratar de estar posicionados en cosas donde identificamos algún margen de seguridad de cierto tipo, o donde sí hay una señal macroeconómica en la parte macro que les comenté, esa señal te guíe hacia los activos que tienen mejor comportamiento, ¿no? Y ahí puedes encontrar un momento muy sólido o puedes encontrar activos con reversión a la media, ¿no? Es un poco la mezcla de los dos. Correcto. Y si me permites un poco ahora tocando ese tema, ¿no? Pues aquí básicamente lo que vemos. Sí, no, se fue tu audio, Diego, no sé si por ahí. El mío, de ahí yo te escucho bien, Paco, no sé si tú me escuchas. Perfecto. Ahí no te escuchaba. Prácticamente lo que decías, bueno, el enfoque del fondo en ese año fue pues básicamente esta caída enorme, ¿no? Donde hay un sell-off en los mercados de capitales. Pero ahora me gustaría un poquito hablar hacia adelante cómo se ven las cosas, ¿no? O sea, dijimos de una forma, pues el value paga muy bien después de estas grandes correcciones.
pero pues hoy estamos, parecería ser, ¿no? En otro momento de mercado, ¿no? El momentum, como tú has dicho, ha sido importante. Y hablemos un poquito en las siguientes láminas de cómo se ven las cosas hacia adelante, ¿no? No sé si podemos darle la vuelta a la siguiente lámina. Esta es un poco la visión de lo que hablamos, ¿no? De lo que ya nos platicaste. El universo inicial estuvo compuesto pues, por empresas primordialmente en Estados Unidos, más México, casi un 74, y estos activos oportunísticos que van cambiando en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor nos platiques más adelante de qué ves hoy. Pero la siguiente lámina, si me permites, Diego. Ok, aquí, Diego. O sea, hoy estamos un poco con esta tónica de inflación y algo hablaste de esto en el sentido de cómo se comportan los mercados con respecto a la inflación. O sea, que nos queda muy claro a veces en el mercado de deuda, ¿no? Y es a lo mejor el que recibe el golpe más evidente y más directo, pero los mercados de capitales también. Y hoy estamos viendo, por lo menos en la retórica, hablar de inflación consistentes, altas y que parecen no ceder. ¿Cómo se comportan ahí los capitales, Diego? ¿Cuál es tu experiencia? De acuerdo. Mira, nos estamos apoyando aquí en una excelente gráfica en un paper que hizo Schroders. Si regresamos a la parte macroeconómica, que es un pilar muy bien importante del proceso y sobre todo en lo que pareciera que está siendo un punto de inflexión en los últimos años en el mundo, trajimos esta para que vean por qué se está hablando tanto de inflación, qué funciona en la inflación es muy destructiva, no lo es. Esta gráfica les trae desde 1973, ¿no? Son retornos de mercados americanos, de mercados de capitales americanos, el porcentaje de veces que hay que los retornos de capitales son mejores a la inflación, ¿no? Entonces, cuando tienes una inflación abajo del 3%, pero subiendo, el 90% de las veces los activos bueno, los mercados de capitales americanos logran batir esa inflación, ¿no? Cuando tienes arriba de 3% y cayendo, el 76%, cuando es una inflación abajo de 3% y bajando el 81%, y cuando es una inflación arriba del 3% y aumentando, es un volado, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ese es el periodo en el que estamos. Tenemos un crecimiento pues global o alrededor del 5%, con una inflación al alza y presionándose. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí otra vez por una comparativa muy sencilla de precios, economías cerradas contra economías abiertas, precios de energéticos negativos versus precios energéticos en $70 en el petróleo hago referencia, precios de todas las materias primas relacionadas a una reapertura económica, un inicio de un ciclo, como materiales para construcción, cobre, en fin, todos los activos más cíclicos, ¿no? Con comportamientos distorsionados por el efecto base, ¿no? De hace 12 meses ahorita. Tuvimos encima de todo esto más apoyos por parte de los bancos centrales, más estímulos monetarios, ¿no? Tratando de incentivar al consumidor a como diera lugar mientras no pudiera, para que la economía no colapsara, ¿no? Ya platicamos en algunos otros encuentros aquí de los cheques que se repartían en algunos países del mundo con esa intención de salir a consumir, de incentivar y de movilizar la economía y no caer en una recesión muy profunda. Entonces, todo eso ha generado pues, esta inflación, ¿no? La inflación que vemos hoy, pues claramente ya está en el retrovisor, o es como me gusta a mí a verla. Cuando ves una lectura de inflación, quiere decir que ya eso ya pasó, ¿no? Y hacia adelante, ¿qué esperar, no? Hay un debate hoy muy mixto entre si vamos a ver inflación sostenida o no vamos a ver inflación sostenida, y es simplemente un periodo del mercado. Como nosotros no nos gusta predecir, porque somos muy malos para predecir, más bien lo que hacemos es, si no funciona, o sea, ¿por qué no tener hoy activos en donde los activos más relacionados a la inflación ya tuvieron una reacción muy impresionante, ¿no? Si no hay más inflación hacia adelante, esos activos que están desviados, déjenme ya regresar al proceso, dos desviaciones estándar, si ya no hay más inflación, van a corregir, ¿no? Entonces, pues, claramente no quiero estar en esos. Me gustaría estar, si hay más inflación, en activos que no han acompañado a los activos más inflacionarios.
Es el caso del oro, es el caso de la plata, es el caso de algunos otros activos en específico que vienen muy rezagados contra activos inflacionarios. Entonces, ese tipo de activos, si no hay inflación, no van a sufrir mucho, y si la inflación de verdad es todavía más constante, pues van a reconocer, ¿no? Esto en la evaluación de fundamental. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos gusta hacer, ¿no? Para tratar de componer una cartera que vaya adaptándose en el tiempo a los distintos entornos de mercado. Básicamente aquí pueden ver que la inflación no es tan dañina como parece, ¿no? De hecho, el peor régimen para las acciones es la deflación. Hace mucho no tenemos un periodo deflacionario real, igual y por micromomentos en los miniciclos del mercado, pero no hemos tenido un periodo deflacionario realmente. El periodo deflacionario sí destruye los ingresos de las acciones, ¿no? Porque las compañías tienen que vender más barato, ¿no? Y entonces es muy destructivo en el modelo de utilidades de cualquier compañía. En un periodo inflacionario, una inflación sana, pues tienes capacidad de trasladar esa inflación al consumidor y continuar subiendo precios de manera ordenada y sin afectación al consumidor, ¿no? Con una elasticidad manejable. Pero estamos en este periodo donde la inflación pues viene acelerándose, es alta, ¿no? Y es un volado. Entonces, pues les quisimos traer aquí un poquito... Ahí están, qué bueno que están las expectativas de la inflación en el largo plazo, ¿no? Los bancos centrales y sobre todo Estados Unidos nos ha transmitido de manera consistente que la inflación es transitoria y que es un efecto de base y que pues claro que hay presiones porque venimos de una depresión o de una economía cerrada, lo que contaba yo, y que en el largo plazo la inflación va a tender a este 2%, más o menos uno, donde históricamente se ha posicionado los países desarrollados. Pero sí vean un poquito este cambio, ¿no? En la estructura de precios y la afectación y por qué se habla tanto de inflación en este momento, en este periodo del tiempo o en este periodo económico, ¿no? Ha sido un shock importante, la base era muy pequeña, veníamos de inflación bajitita en el mundo durante muchos años, muy contenida, y hoy empieza a haber esta reactivación donde los bancos centrales tratan de controlar de alguna manera con otro tipo de mecanismos. Ahora, Diego, si me permites bueno, aquí es un poco la rotación que hablabas, no sé si quieras profundizar de los tipos, pero yo quiero hacerte una pregunta antes de esto. Estamos hablando todavía de escenarios inflacionarios, ¿no? Benéficos para capitales, ¿no? Pero llegará a haber escenarios donde no son benéficos para capitales. ¿Tienes recursos en tu estrategia al fondo para ir en contra del mercado? O sea, referirme, jugarle y apostarle a la caída del mercado para generar una ganancia. Así es. Típicamente un periodo que pudiera ser destructivo para las acciones es un periodo de hiperinflación. Y un periodo de hiperinflación hay pocas cosas que funcionan, ¿no? Esa es la verdad. El último periodo grande que tuvimos de hiperinflación fue alrededor de los 70s y era una inflación distinta, ¿no? Porque había un tema de empleo que agravaba el tema inflacionario. Hoy ha sido un tema más del lado de la oferta. Ustedes leen los periódicos, pero les tienen que pedir pagar a la gente para que vaya a entrevistas de trabajo. Entonces, ese lado de la oferta, la inflación que estamos teniendo, me parece que es un poco más controlable y por eso no veo altas probabilidades de caer en un escenario de hiperinflación. Pero ¿qué funciona, por ejemplo, si vamos a tener inflación más alta, ¿no? Vean esta matriz, se parece a la parte macroeconómica que les platiqué, perdón. Y lo que te dice esta matriz es, pues, del lado derecho es la probabilidad de conseguir mejores retornos a la inflación, o sea, retornos reales positivos, ¿no? Y en la matriz horizontal, perdón, en el eje horizontal, encuentras el nivel de rendimiento adicional que vas a conseguir contra la inflación, ¿no? Entonces, aquí lo que pueden ver es otra vez el mismo ejercicio desde 1973, y es en el escenario donde estamos, el 50%, que fue la primera lámina que vimos, cuando la inflación es alta y está, la estructura de precios continúa aumentando, que parece que estamos en ese escenario, o pudiéramos ir hacia allá más bien. Lo que funcionaría es de saque los activos que más probabilidad tienen de generar retornos reales, son los de la derecha, ¿no? Y luego
en el cuadrante superior derecho es los que mejores rendimientos adicionales tienen a la inflación. Entonces vemos energía, ¿no? Que ha funcionado bien, pudiera seguir funcionando mejor. Hay incluso pronósticos otra vez de petróleo de alrededor de $100 el precio del barril. Otra vez, digo, es una mezcla de todo, ¿no? Tienes activos reales, ¿no? Los activos reales que es bienes raíces estabilizado, no desarrollo, sino estabilizado, infraestructura también estabilizada, consumo discrecional, ¿no? También típicamente funciona muy bien. Y luego tienes, a pesar de que la probabilidad no es más de 50%, pero vean metales preciosos y minería, ¿no? Que nos hacemos esa referencia nosotros al oro y la plata, por ejemplo, en el cobre, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de activos que funcionarían si vemos una estructura de precios todavía presionada al alza, ¿no? Sobre todo lo de arriba a la derecha es lo más eficiente, pero lo de arriba del eje horizontal funciona bastante bien, ¿no? Con mayor o menor probabilidad. Pero ese es el tipo de activos que hoy estamos posicionando en nuestra cartera de Oport, porque no tenemos la fórmula mágica ni predecimos el mercado, pero sí vemos que el oro y la plata están baratos, entonces ¿por qué no tener para protegernos en ese escenario? ¿No? Hemos comprado algo más de materiales, ¿no? Por ahí algo de exposición en Grupo México que nos gusta con el descuento de la suma de partes en el momento que tiene en el ciclo del tiempo. Nos gusta la exposición en consumo discrecional también, el consumo discrecional con inflación o sin inflación, es un consumo que la gente, es un consumo básico, ¿no? Porque vean el consumo discrecional, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un periodo de inflación, tienes tu capacidad monetaria es menor, ¿no? O tienes un menor ingreso disponible porque tu dinero vale menos y entonces pues, las cosas que no son básicas las dejas de consumir y por eso el consumo discrecional tiene tan mal desempeño. Las tasas de interés tienen un muy mal desempeño en periodos inflacionarios porque el Banco Central típicamente trata de controlar la inflación subiendo tasas de interés. Para muestra la sorpresa que vimos el día de hoy de Banco de México, ¿no? Donde todos los participantes del mercado esperaban ya un alza de tasas, pues más en el periodo de septiembre, noviembre, diciembre, ¿no? Y hoy el Banco de México sorprende con un alza de un cuarto en la tasa de fondeo diario, pues lo cual te da pues, mucha sensibilidad de que las tasas es la válvula de control de la inflación, ¿no? Entonces no funciona en un periodo inflacionario estar en tasas de interés. Pues más, esto es justamente lo que vemos y cómo nos gusta posicionarnos para tener diferentes oportunidades de generar constantemente rendimiento en una estrategia como Port. Perfecto. Diego, si nos vamos un poco por el tiempo, porque no quiero dejar pasar la lámina, bueno, aquí es un poco comentar, pues es un estimado, ¿no? De lo que veríamos hacia adelante de las diferentes clases de activos. No es para espantar a nadie, ¿no? No se ve halagador, pero es un poco en el sentido de pues cómo es importante tener en el enfoque en diferentes clases de activos, no nada más acciones o bonos. En un momento dado mencionaste tú algunos de ellos, ¿no? La plata, mencionaste el oro, mencionaste activos reales a través de los rates famosos, ¿no? Porque es lo que se viene, ¿no? De acuerdo a algunos estimados. Y a veces mi enfoque es de fondos muy exitosos en un ciclo, pues de repente también tienen su época perdida cuando el enfoque es solo en un activo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tu tesis, tu visibilidad, tu apertura hacia los diferentes y el enfoque a los diferentes activos y los momentos, ¿no? Y si quieres comentar ahorita sobre esta un poco más, pero la que sigue, sí me gustaría que la viera el público antes de pasar a preguntas. Sé que es muy difícil, tú lo planteas muy bien, esto de cómo riesgo no significa necesariamente, ¿no? Volatilidad, o sea, son dos conceptos distintos. Aquí traté de graficar, ¿no? Más allá del rendimiento del fondo, que ya lo vimos para todos los periodos, pues la lámina de volatilidad del Oport contra lo que es un benchmark, ¿no? Donde, pues espero se vea muy claro cómo sí efectivamente se controla esta volatilidad sobre lo que es un benchmark. No sé si nos pudieras dar ahí
conclusiones con respecto a esto y ya abrir a preguntas y respuestas. Perfecto. Siempre vamos a consistentemente decirlo aquí, no nos vamos a cansar de decirlo, riesgo es diferente a volatilidad. Nuestra definición de riesgo es la probabilidad de perder capital permanentemente, ¿no? Y eso es no tener un proceso, eso es invertir sin un fundamento, eso es exponerse a riesgo de activos de manera poco disciplinada, y eso te expone a perder capital permanentemente, ¿no? Eso sí es riesgo. Y la volatilidad es esa desconexión entre precios y fundamentales de la que hemos hablado. Vean el comportamiento de la volatilidad de Oport, ¿no? Siempre van a ver un comportamiento de volatilidad contenida. Es un fondo que estamos manejando con una volatilidad alrededor del 8%, 8,5%, versus Standard & Poor's, déjenme llamarle, la pusimos ahí como ese ejemplo, volatilidades pues alrededor del 11, 12%, ¿no? Una volatilidad de 8 deberías tener rendimientos esperados de alrededor del 15, ¿no? Y eso es lo que estamos logrando, ¿no? Al día de hoy, el fondo oportuno tiene un rendimiento de alrededor del 12% en lo que va acumulado el año, con una volatilidad de 8, ¿no? Lo cual pues, creo que refleja bien cómo logramos ir manejando esa volatilidad. Y de manera consistente ir acumulando rendimiento, que eso es lo que queremos, ¿no? Acumular, 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 acumular. El poder de hacer retornos compuestos en el tiempo, creo que es lo más interesante de esta estrategia, ¿no? Componer retornos de 10, 12% de manera consistente cada año es más poderoso que tener un año de 50 y corregir 20 y subir 10 y bajar 5 y subir 15 y bajar 20, ¿no? Es muy poderoso componer de manera consistente rendimientos en el tiempo, y eso es lo que debería de demostrar y lo que ha demostrado Porto hasta el día de hoy. Diego, y a ver, aquí dime si no estoy haciendo una exageración para terminar y pasar, y no estoy estirando la liga demasiado, pero esperaríamos como una conclusión en estos años que ya hemos visto, estamos en los años buenos, estamos viendo al fondo participar de las alzas del mercado con esta volatilidad. En los años malos, en los años donde los mercados tengan una lectura negativa, hemos visto años de 28% de caídas, ¿no? No nos vayamos a los extremos, ¿no? No estemos diciendo crisis, pero años negativos. Esperaríamos, es sensato decir que ahí es donde esperaríamos tener que el fondo protege el capital. No hablemos de una ganancia, hablemos de proteger el capital. ¿Sería correcto esta visión? Es completamente correcto, Paco. Y me gustaría que en ese punto del tiempo regresemos para explicarles que el proceso funciona. Hoy estamos otra vez en un punto de inflexión desde mi punto de vista en los mercados de capitales a nivel global. Tenemos una posición de efectivo de 30%, ¿no? Es relativamente alta. Pero si seguimos viendo esta desconexión constante entre precio y fundamental que estamos de manera todavía, no en la generalidad de los mercados, pero de manera específica encontrando en algunos sectores, estaríamos tratando de proteger un poco más de capital, ¿no? Tenemos los mecanismos y las estructuras para hacerlo, pero hoy es por eso que ven un fondo pues con un componente de cash alto, porque creemos que estamos en un momento donde el cash nos puede beneficiar para ser oportunistas con los activos que funcionen probablemente en el nuevo entorno al que vayamos. Y estamos justamente a la expectativa de eso, ¿no? Y también, pues ese cash, no crean que pues, está ahí dormido sin hacerle nada, sino que también es un cash que se optimiza con el uso de dólares, pesos, o se optimiza en momentos donde tasas de interés hacen sentido. Hemos utilizado exposición para cubrir riesgo cambiario con tasa de interés mexicana, ¿no? Entonces, hay una optimización de ese uso del cash también en el Inter mientras no esté invertido en renta variable. Entonces, me parece que sí, Paco, me parece que va a haber un punto en el tiempo donde de verdad logremos ver esa diferenciación de aportes protegiendo capital. Si ustedes ven los comportamientos del mercado en los últimos 12 meses, cuando hemos visto bajas muy agresivas, típicamente Oport tiene un comportamiento muy parecido a lo que es proteger capital, ¿no? Y lo pueden ver eso en el comportamiento de los precios contra los mercados, ¿no? Entonces, de manera consistente, es por eso que ha ido construyendo estos rendimientos Oport. Diego, pues muchísimas gracias, ¿no? Tengo aquí unas cuantas preguntas
Son pocas, ¿no? No sé si no tengo acceso a todas las preguntas, pero pues voy a empezar a ponerlas. ¿Cómo se protege el fondo contra caídas? Hablan tienen trailing stops, eliminan posiciones de manera proactiva antes del colapso, ambas estrategias, o no se hace nada y nada más dejas que se vuelva paulatinamente a, ¿no?, regresar, me imagino, recupere solo. Sí, típicamente, pues, digo, el proceso de inversión que tenemos es más tratar de anticiparnos a ese tipo de correcciones, y eso pues son señales, ¿no? Entre la señal macroeconómica, el cuadrante en el que estás, qué funciona, y luego dentro de lo que funciona tienes un mecanismo de volatilidad del activo y comportamiento del precio, ¿no? No los quiero aburrir con la cantidad de variables que vemos, pero pues de la parte de comportamiento del precio leemos 15 o 16 variables todos los días en ventanas de tiempo diarias, mensuales, semanales, anuales. Entonces, es esta composición de señales lo que nos hace reducir o aumentar riesgo en diferentes clases de activos, ¿no? Entonces, típicamente lo hacemos de manera preventiva. Yo le digo a todo el mundo, yo en mi historia nunca he comprado el mínimo y nunca he vendido el máximo, ¿no? Pero tampoco nunca he comprado el máximo ni vendido el mínimo. Que es muy interesante si tienes una estrategia que es más, que compone distintas señales, ¿no? Entonces, típicamente lo hacemos, pues ya sea con cash o con menos riesgo en renta variable, pero también tenemos otro tipo de mecanismos de cobertura. Bueno, y luego aquí, pues hacen un poco comparativos, ¿no? O sea, voy a plantear esto en sentido propositivo, ¿no? La parte es mejor OPORT que CNX, ¿no? Sabemos de CNX, es un fondo que es direccionalidad, tiene que ver con que invierte en un solo, digamos, clase de activos, son acciones, puedan ser globales o puedan ser locales. Y aquí creo que es importante, que espero después de esta plática se entienda que OPORT no es eso, ¿no? O sea, un componente importante en este momento, ya lo explicaste, es por qué son las acciones, pero no necesariamente eso será a lo largo de la historia del fondo, ¿no? O cómo ver esto. Yo uno lo veo como un fondo que está abocado en un solo sentido, ¿no? Y en este caso, si logramos transmitir bien el mensaje, pues no eres un fondo que sea, ¿no?, dependiendo de un solo activo, la generación de rentabilidad, que en este caso en particular son acciones, ya sea globales o locales, ¿no? ¿Sería por ahí la respuesta? Así es, a pesar de que las estrategias viven en el mismo universo, que es el universo de las acciones, básicamente, son estrategias distintas, ¿no? Y van a funcionar distinto en el tiempo. Típicamente en mercados alcistas esperarías que una estrategia como SNX gane a los índices, y en puntos de inflexión y en correcciones del mercado, o PORT se porte mejor y consiga esa protección de capital, ¿no? Pero SNX es una estrategia le llaman de long only, ¿no? O sea, siempre está invertida, ¿no? Entonces, si el mercado se corrige de manera agresiva, es imposible que ese NX no se corrija, ¿no? Es un fondo que vive invertido, esa es la estrategia del fondo, y Oportuno sí tiene esa capacidad de rebalancearse y tratar de anticipar estos movimientos del mercado. Otra vez, en periodos de alza constante, de un momentum o de una tendencia muy fuerte, SNX debiera o está constantemente generando ese retorno, al igual o mayor que el índice, ¿no? No debiera ser el caso de Oporta, a pesar de que participa de todo, típicamente no es un fondo de mercado alcista, ¿no? Si lo pudiera tratar de definir así. Perfecto, ¿no? Creo que es muy comprensible. Y aquí me hablan un poco de estrategias, derivados para potenciar el rendimiento del fondo. Yo te preguntaría si tienes la facultad de irte corto en los mercados también a través de instrumentos. ¿Es algo que esté ahí para el fondo? Así es, digo, tenemos opcionalidad en el mercado, afortunadamente en el SICA hay todo este tipo de vehículos con coberturas, ¿no? Típicamente los usamos de corto plazo, tampoco es la mayor eficiencia del mundo usar ETFs apalancados para proteger capital en el largo plazo. Me parece que es más son protecciones de corto plazo, de monetizar volatilidad y movimientos rápidos del mercado, como usamos este tipo de coberturas, pero también lo hacemos vía, en ocasiones, estructuras más eficientes, donde podemos hacer un hedging más realista de las carteras en periodos de tiempo más largo y de manera sistemática. Y de hecho creo que parte de eso lo hicieron
Adelante, Diego, perdón. No, te escucho, Paco. Y de hecho, vale la pena notar eso. A ver, algo se hizo de esa naturaleza en el sentido que implicó una decisión cuando vemos que durante los últimos 12 meses el tipo de cambio tuvo una regresión de forma importante y el fondo estaba de alguna manera invertido en varios de estos valores que son dolarizados. Entonces, lo que funciona para un periodo no necesariamente funciona para el otro. También es un tema, ¿no?, de tener la flexibilidad para saber cuándo aplicarlo, ¿no? Sería un poco. Así es, no, de acuerdo contigo, Paco, sí, sí. Y creo que atacas una pregunta que estoy viendo por aquí, que si el fondo está dolarizado, tiene un componente de dólares, ¿no? Desde luego que sí, tío, toda la renta variable internacional está de alguna manera dolarizada o tiene esa cobertura dentro del fondo y hay ocasiones que de manera direccional también tomamos posicionamiento en dólares como una especie de cobertura, ¿no? También. Del otro lado, pues también usamos en otras ocasiones estructuras para estar más largos pesos, porque nos gusta los índices globales y pensamos que se va a apreciar el tipo de cambio, ¿no? Y por lo cual pues no funciona estar solo dolarizado, sino también jugar con la moneda y poder estar más largos en la moneda que más te gusta, que es lo que hacemos. Luego por aquí veo una pregunta del rendimiento esperado los próximos 12 meses, ¿no? O sea, al ser un activo como y espero se haya entendido, que no tienes una sola clase de activos y vas rotando de acuerdo a los momentos, etcétera, pero sí hay una tasa de crecimiento anual compuesta esperada del 10% por año, ¿no? Que de hecho ya le está sobrepasando este año, no quiere decir que te vayas a parar ahí, pero creo que es difícil, por ejemplo, aquí hacer si las acciones que tengo aquí, el proyectado de estimado es tanto, pues el fondo todavía le queda tal potencial, porque no nada más el fondo incluye acciones, sino que incluye otros activos, ¿no?, que son oportunísticos. Entonces, yo creo que para mandar el mensaje de este fondo, más allá de este ejercicio, ¿no?, de precios estimados de las acciones que trae hoy el fondo, pues es tu 10% que vas a estar estimando por año, ¿no, Diego? ¿O cómo podríamos contestar esa pregunta? Sí, mira, cuando empezó el fondo y por el momento en el que estaba en el mercado, la oferta de valor fue un rendimiento esperado del 20% en los primeros 12 meses. Yes. Eso se cumplió pues, cabalmente, creo que es 21 o 22% por ahí, más o menos, de rendimiento hicimos los primeros 2 meses. El mercado estaba en un momento muy bueno para tener rendimientos de ese tamaño. Hacia adelante, con la volatilidad que mantenemos hoy del 8%, a mí me gustaría estar hablando de retornos compuestos de alrededor del 12%, de manera consistente, ¿no? Entre 10, va a haber, hoy llevamos 12, ¿no? Y faltan 6 meses del año, y no es que nos vayamos a echar a dormir, ¿no? Pero con una volatilidad de 8, me parece que el rango potencial de rendimiento consistentemente debería de ser entre 10 y 15%, ¿no? Si bajamos la volatilidad a 6, pues ese rendimiento se cae, ¿no? Pero hoy me parece que con esta volatilidad de 8 nos sentimos cómodos para lograr ese rendimiento que platicamos. Bueno, pues aquí hay otra, se puede entrar al fondo en cualquier momento. Creo que esto vale la pena aclararlo. El fondo en ese primer año que mencionaba Diego tenía una restricción en el sentido a la salida del fondo, ¿no? Porque era el año de consolidación del fondo. Hoy ya no hay ninguna restricción, se puede comprar en cualquier momento, se puede salir del fondo en cualquier momento. Y yo creo que, digamos, un poco para cerrar aquí cerrando mi comentario, veo que no hay más preguntas. Creo que lo mejor de este fondo, ¿no?, aunque suene raro, está por venir, ¿no? O sea, como lo dije al principio y lo creo firmemente después de ver muchos mercados en muchos momentos, pues cuando todo sube, pues la verdad es que no es fácil treparse a la ola. La diferencia entre uno y otro a veces es la magnitud, pero al final del día no alcanza para todos. A mí me gusta más probar los fondos cuando se acaban estos momentos, ¿no? Y yo creo que el mejor momento de este fondo está por venir. Y es donde vamos a probar esta consistencia. Ya demostró que en las épocas buenas el fondo no paga y paga bien. A mí, ¿no? Y perdón que lo diga así, Diego, porque pues yo sé que en términos del manejador es más difícil.
Yo creo que esos años son difíciles, pero es donde vamos a ver realmente el ADN del fondo, ¿no? Que ya, como dijo Diego, lo vimos en unos vicios de mes, donde vemos que se ajustan mercados americanos, local y el fondo no. Yo creo que eso se va a volver el ADN del fondo, ¿no? O sea, y yo siempre lo he dicho, imagínense ustedes si al mercado le quitáramos las bajadas, pues no necesitas los años que paga bien estar por arriba del mercado, simplemente conseguir quitarle esas bajadas, el rendimiento compuesto es muy potencializador, ¿no? Bueno, Diego, pues no me queda más que felicitarte, agradecerte tu tiempo, ¿no? Y lo que nos quieras comentar. Al contrario, Paco, el gusto es mío. Yo les diría que este tipo de estrategias históricamente han funcionado bien. Son estrategias, como siempre, este sí es de los fondos donde se puede vivir en un solo momento, ¿no? Por ahí veía una pregunta que no es un momento donde está muy alto el fondo para entrar, es que no, este fondo lo que hace es justamente consistentemente generar rendimiento. Y si lo hace bien, como lo ha venido haciendo hasta ahora, nunca vas a encontrar un momento para entrar, ¿no? Porque de manera consistente va a ir acumulando rendimientos y esa es la idea de este fondo. Que no tenga ese, ya se corrigió 7% del oportuno, ahora sí hay que entrar. No, o esperemos que no pase eso, ¿no? La idea es que este proceso sea lo suficientemente robusto para que eso no pase. Entonces es un fondo con el que hay que vivir la estrategia, hay que tenerla, hay que vivir con ella y el fondo solito irá rebalanceándose y tratando de esto otra vez de proteger ese capital y conseguir retornos consistentes ajustados por riesgo. Nos están pidiendo también por aquí las emisoras. Por favor, acérquense con su asesor. Estamos por ahí distribuyendo una presentación para Oportuno también, que incluye este tipo de información. Acérquense a su asesor, por favor. Se las vamos a estar enviando directamente a ellos. Y si necesitan más información, pues por favor, directamente con sus asesores. Si no, ustedes tienen nuestro nombre y con todo el gusto podemos ahondar mucho más en esta estrategia. Les agradezco el tiempo. Que tengan muy buena tarde. Paco, muchas gracias. A ti, Diego, como siempre, un placer. Buena tarde, auditorio.